live in a universe Vivimos en un universo that is profoundly que es profundamente and in all sorts of ways Y en todo- interpersonal and relational. y en todo tipo de formas este universo es interpersonal y relacional. But in the modern age, this is not realized as it should be. Pero en esta época moderna o en la época moderna esto no es comprendido de la forma que debiese ser. All the emphasis is upon the individual. Todo el énfasis para los modernos está en el individuo. And because of this, the profound importance and power of relationships in our world Y por eso, por ese énfasis en lo individual, el poder y la profundidad de lo relacional has been often overlooked and even denied. muchas veces pasado por alto o quizás negado incluso. The battle cry of the modern individualistic point of view El punto de vista moderno can be heard in the famous lines of the Invictus, puede ser visto en las últimas líneas de un poema llamado Invictus, the famous poem of William Ernest Henley. que es un poema famoso de un poeta inglés, William Henley, He lived from 1849 to 1903, por ahí al principio del siglo XX. and his poem epitomizes the individualistic view of modernism. Y su poema realmente como que caracteriza muy bien la perspectiva moderna. It ends with these two lines. Vamos a verlo en estas dos líneas. I am the master of my fate. Soy el amo de mi destino. I am the captain of my soul. Soy el capitán de mi alma. According to the Bible, De acuerdo a la Biblia. that's nonsense. Eso no tiene sentido. But it was his battle cry, and it is the battle cry of modernism and its individualism. Este es la declaración más central del modernismo y el individualismo. And in response to it, En respuesta a ello, I want to say that the reason we live in a relational and interpersonal universe quiero decir que la razón por la que vivimos en un mundo relacional is that we live in a universe created by an interpersonal and relational God. es porque el universo fue creado por un Dios interpersonal y relacional. Our universe was created by a God who is fundamentally relational. El universo fue creado por un Dios que es fundamentalmente relacional. Listen to paragraph 3, chapter 2 of our confession. Mira el párrafo 3 de nuestra confesión. Dice que Dios en este divino e infinito ser tiene tres subsistencias: el Padre, la Palabra o el Hijo, o el Logos y el Espíritu Santo. De una sustancia, poder y eternidad cada uno, teniendo la divina esencia por completo. Aún así, esta esencia no está sin división. El Padre no es ni engendrado ni procede de nadie, pero el Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Todo es infinito, sin comienzo y por lo tanto un solo Dios, quien no está dividido ni en naturaleza ni en ser, pero se distinguen propiedades relativas peculiares y relaciones personales. De aquí viene entonces la doctrina de la Trinidad, que es el fundamento de nuestra comunión con Dios y de nuestra dependencia con Él. It's not surprising that a God like this, No es sorprendente entonces que un Dios como este, a God who's not to be divided in nature and being, un Dios que no se divide en términos de su naturaleza y esencia, but is to be distinguished pero debe ser distinguido, by several peculiar relative properties tiene que distinguirse varias propiedades relativas peculiares and personal y relations, relaciones personales en Dios, has created a universe que este Dios creó el universo. where personal relationships are profoundly Y significant. por lo tanto, las relaciones en este mundo son profundamente significativas. We are sinners Somos pecadores because of our relationship with Adam. por nuestra relación con Adán. We are saved Somos salvados because of our relationship with a Christ. través de nuestra relación con Cristo. Thus, it is not surprising that in the application of salvation, Y esto entonces no sorprende que tenga una gran aplicación en la salvación. a new community is forged, Una nueva comunidad se forja filled with new personal relationships. llena de nuevas relaciones interpersonales.
We know this community as the church. Nosotros conocemos esta comunidad como la iglesia. In the garden, Adam was told En el jardín, se fue dicho a Adán, that it was not good for him to be alone. de hecho que no era bueno que él estuviera solo, ¿cierto? And from the church and the creation of the church by the Lord, Y de la iglesia también, por el Señor, we also learned that it is not good for Christians to be alone. también lo mismo, no es bueno que los cristianos en la iglesia estén solos. Now, with these things in our minds, Con estas cosas en la mente, entonces, with these introductory ideas in our minds, con estas ideas introductorias en la mente, I want you to turn to two verses in the first chapter of Philippians. quiero que vayamos a Filipenses. Hay 2 versículos en Filipenses, por favor. And taken together, they illustrate the things that we've been talking about. Estos 2 versículos puestos juntos realmente ilustran lo que estamos hablando. Filipenses capítulo 1. My theme is the importance of church membership El tema principal acá es la importancia de la membresía de la iglesia to promote piety in this present evil age. en promover una piedad en esta era maligna en la que vivimos. The two verses are Philippians 1:1 Los 2 versos son Filipenses 1:1 and then Philippians 1:27. y luego Filipenses 1:27. Philippians 1:1. Filipenses 1:1. Paul and Timothy, bondservants of Christ Jesus, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. to all the saints in Christ Jesus A todos los santos en Cristo Jesús who are in que Philippi, están en Filipos, including the overseers and deacons. incluyendo a los obispos y diáconos. And now Philippians 1:27. Y ahora Filipenses 1:27. Only conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. So whether I come and see you De modo que ya vaya y les vea or remain absent, o esté ausente, I will hear of you that you are standing firm in one spirit, oiga que ustedes están firmes en un espíritu, with one mind, luchando en una mente, unánimes, striving together for the faith of the gospel. unánimes por la fe del evangelio. I want to show you the importance of church membership in promoting piety Quiero mostrarles la importancia de que la membresía de la iglesia pueda promover piedad, under two headings in this message. pero bajo 2 encabezados, 2 puntos. The reality of formal church membership, La realidad de esta membresía de la iglesia formal, Philippians 1:1. en Filipenses 1:1, The responsibility of formal church membership, pero también la responsabilidad de esta membresía formal en la iglesia, Philippians en 1:27. Filipenses 1:27. Look what's more at Philippians 1:1. Miremos un poquito más, Filipenses 1:1. To all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, including the overseers and deacons. incluyendo a los obispos y diáconos. There are two things I want you to see about that verse. Veamos 2 cosas aquí en estos versículos. I want you to see, first of all, it's clear indication. Primero, hay una indicación muy clara. We learn something here that is not mentioned explicitly in the account of the Philippian church in the book of Acts. Hay algo muy importante que aprendemos acá que no está explícito en Filipos, en el libro de Filipenses, pero sí lo vemos en el libro de Hechos. In Acts 16, we learn of that women's prayer meeting that became the seed bed of the church in Philippi. En el libro de los Hechos vemos cómo comienza en realidad y vemos la historia de una mujer que fue lo primero en la fundación de esta iglesia. We learn of the conversion of Lydia. Vemos la conversión de Lidia It's implied that the church met in her house. y que se implica que la iglesia se juntaba en esa casa, la de la hermana Lidia. Then there's the marvelous conversion of the Philippian jailer and his family. También está la gran conversión del carcelero de Filipos y su familia también. But we don't learn Pero, ¿qué pasa ahí? about elders and deacons. No aprendemos nada ahí acerca de diáconos o obispos, no aparece eso ahí. So, though we are not told about this in the book of Acts, Aunque no se nos dice ahí en el libro de los Hechos que habían diáconos o otro oficial en la iglesia, it should not surprise us. no nos debería sorprender. It was, after all, according to Luke, Porque de acuerdo a Lucas en el libro de Hechos, the standard practice of Paul to appoint officers ¿cuál fue la práctica estándar de Pablo? Fue fundar iglesias y poner ahí
ancianos in the churches he founded. en todas las iglesias que él fundaba. This is clear, first of all, from Acts chapter 14, Esto es muy claro, por ejemplo, en Hechos, verses 21 to 23. capítulo 14, 21 al 23. Okay. Hechos 14, 21 al 23. Dice así. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 23. Después que le designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. So the only really new thing that we learned from Philippians 1:1 Así que lo único nuevo que aprendemos en Filipenses 1:1 is that he not only appointed overseers or elders, es que no solo se habían puesto ahí obispos o ancianos, but then in Philippi a second office, sino que también había un segundo oficio en Filipo. the office of deacon, had been instituted. Los diáconos estaban también instituidos en la iglesia de Filipenses. Now, these overseers or elders or pastors all refer to the same office, Este concepto de obispo o supervisor, anciano, pastor es el mismo concepto. I want you to notice this in Acts chapter 20, Quiero que vean esto, de hecho, en Hechos capítulo 20, verse 17, el versículo 17, por favor. and then verse 28. Y luego el versículo 28. Hechos 20, 17 dice así. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Versículo 28. In Acts 20, 28. Yes, 28. Ok. 28 ahora, hablándole a los ancianos, les dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró. Now we know that the appointment of two kinds of officers was not unique to Philippi. Ahora sabemos que el poner esos dos tipos de oficiales en la iglesia no era único en Filipos. In his first letter to Timothy, La primera carta a Timoteo, who was leading the church at Ephesus, quien estaba liderando la iglesia de los Efesios, to which church Paul has just been addressing himself in Acts 20, que de hecho aparece ahí la iglesia de los Efesios en Hechos capítulo 20. in writing that church, Paul gives the specific qualifications for each of these two offices. Hablándole a esa iglesia, Pablo lo que hace es darle los requerimientos pastorales, los requerimientos para esos dos oficios, pastores y diáconos. And you can read all about it in 1 Timothy 3. Si quieren, ustedes pueden leer eso en 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 3. Ahí está todo ese detalle. That's what's clearly indicated in Philippians 1:1. Eso es lo que está claramente indicado en estos pasajes, Filipenses 1:1. But this has crucial implications. Pero no solo hay una clara indicación, sino que también hay implicaciones cruciales en este pasaje. What are the implications of the appointment of officers in local churches? Una de las implicaciones de tener estos oficiales en la iglesia Local churches founded by the apostles of Christ. son estas iglesias locales fundadas por los apóstoles. Well, we learn from this that these churches were formally organized societies Lo que aprendemos es que estas iglesias locales, podríamos decir, es que eran sociedades que estaban organizadas de forma formal and with formal membership. y tenían membresías formales también. If there were formal officers, Porque si habían oficiales formales, they had to be formal officers of a formal something. tienen que ser oficiales formales de algo formal, obviamente. If there were overseers and elders, Si habían obispos y ancianos, they had to be overseers and elders of a certain body of people. tenían que ser obispos y ancianos de un grupo particular de personas, obviamente. The implication is really plain. O sea, la implicación es muy clara. The churches of which these officers must have had an identifiable and formal membership. Es muy claro que las iglesias de las que habían oficiales, ciertos pastores y diáconos, tienen que tener una membresía identificable y formal, obviamente. They were not amorphous globs of people. No eran grupos amorfos de personas sin límites. They were not nebulous crowds of people with no clear boundaries. No eran grupos nebulosos de personas que no tenían ninguna limitación o formalidad.
No, such formal clarity as to the boundaries of the local church is plainly implied by the fact that they had officers. Es claramente implicado que estos grupos de personas, estas iglesias, tenían una membresía formal y delimitada porque habían oficiales formales en esas iglesias. But the idea of formal membership Pero la idea de la membresía formal is also implied many places in the New Testament. también está implicada en otras partes del Nuevo Testamento, en muchas partes. The first mention of the local church in the New Testament, La primera mención de la iglesia local en el Nuevo Testamento, in Matthew 18, 15 to 17, eso está en Mateo 18, 15 al 17. makes this clear. Dice que hace una mención clara. Leo. I read. Verso 15 al 17 de Mateo 18. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de Dios, dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. The church could be addressed. La iglesia puede ser abordada. The sinner could be put out of the church. El pecador podría ser puesto fuera de la iglesia. The church appears here as a formal and identifiable body to which an appeal can be made. Aquí la iglesia aparece entonces como un grupo formal e identificable, un cuerpo formal e identificable el cual puede tener sus propios tratamientos. A society from which certain members may be excluded. Una sociedad organizada donde hay miembros y de hecho donde un miembro de esa sociedad podría ser excluido. Eso es lo que enseña Mateo. 1 Corinthians 5 is parallel to Matthew 18. Mira, Primera de Corintios 5 es paralelo a Mateo 18. And the whole passage is relevant. Todo el pasaje es muy relevante realmente. But I want you simply to listen to verses 12 and 13. Pero simplemente ahora veamos el 12 y el 13. I read. Pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Gracias, thank you. More words, just in case. Gracias. Once more, the church is seen here to have identifiable boundaries. Nuevamente se nota en este pasaje que la iglesia tiene límites muy claros e It identificables. has a formal membership Tiene una membresía formal. from which wicked men can be removed. Una membresía de la cual una persona que no tiene piedad, una persona pecadora, de hecho puede ser excluida. But perhaps the most explicit statement of this idea Pero quizás la declaración más explícita de esta idea is found in a lesser known passage, está en otro pasaje, 2 Corinthians 2, verses 6 and 7. en 2 de Corintios 2, versículos 6 y 7. Listen to what it says. Mira lo que dice. Sufficient for such a one is this punishment, Es suficiente para tal persona este castigo which was inflicted by the majority, que le fue impuesto por la mayoría. so that on the contrary you should rather forgive and comfort him. Así que por el contrario, ustedes más bien debieran perdonarlo, Otherwise such a one might be overwhelmed by excessive sorrow. no sea que este hermano sea abrumado por tanta tristeza. He was put out of the church Fue puesto fuera de la iglesia by a majority. por una mayoría. You say, what's that mean in the Greek? ¿Qué significa eso en el griego? It means the majority. Significa la mayoría. It means the more. Lo más de esa There was a membresía. vote, Había votos and the majority voted to put the man out. y la mayoría votó, saquémoslo. And now Paul is telling them, ¿Y qué está diciendo Pablo ahora? let him back in. Consuélenlo, métanlo de nuevo. Isn't it clear? ¿No es claro lo que estaba? Plain? Es muy claro, muy explícito. There was a formal How do you get a majority? ¿Cómo tienes una mayoría? Unless you know who can vote.
A menos que tú sepas quién puede votar. Who has a right to vote? ¿Quién tenía el derecho a votar? There's a political party in my country Hay un partido político en mi país that doesn't seem to understand that. que parece que no entiende eso. That seems to think that anybody that shows up should be able to vote. Que parece entender que cualquier persona que se aparece nomás puede votar. But that's ridiculous. Eso es ridículo. To have a majority vote, Tienes una mayoría votando. you must have a clear membership. Tienes que tener una membresía muy clara para lograr una mayoría. Well, Bueno, we also learn that there is apostolic precedent también aprendemos que hay un precedente apostólico for formal church membership, para la membresía formal de la iglesia, which we must follow que debemos seguir nosotros if we are to pretend to be apostolic in our si es que practice. pretendemos ser una iglesia apostólica, una práctica apostólica. Are we going to claim to be an apostolic church? ¿Vamos a decir que somos una iglesia apostólica? Then we must follow apostolic precedent. Sigamos el precedente apostólico. And the apostolic precedent ¿Y is cuál es el precedente apostólico? that they had officers Que hay oficiales en la iglesia and a formal church membership. y una membresía formal en la iglesia. These facts we have uncovered from our New Testament Estos hechos que hemos develado del Nuevo Testamento are not simply interesting fossils no son simplemente como unos fósiles interesantes to be put in a religious museum que someplace. podemos poner como en algún museo por ahí de la iglesia. No, they constitute apostolic precedent. No, esto constituye un precedente apostólico. Precedent which demands our allegiance and obedience Un precedente que demanda de nosotros una lealtad in our church practices. en nuestras prácticas como iglesia. These precedents Estos precedentes should ring in our ears deberían sonar en nuestros oídos when we hear of these apostolic practices. cuando escuchamos de estas prácticas apostólicas. We should remember Deberíamos recordar that the Paul who instituted these things que el Pablo que instituyó esto spoke habló in 2 Corinthians en 13:3 2 Corintios 13:3 of the Christ del Cristo who speaks que habla in me. en mí. And he said also in 1 Corinthians Y 14:37, también dice en 1 Corintios 14:37, if anyone who thinks he is a prophet or spiritual, cualquiera que piensa que es un profeta o una persona espiritual, let him recognize dejemos que se reconozca that the things which I write que las cosas que yo escribo to you a ustedes are the Lord's commandments. son el mandamiento del Señor. The apostle of a man, El apóstol, this was the idea of apostle in the New Testament, había una idea de lo que era el apóstol en el Nuevo Testamento and in society at the time. y en la sociedad en ese tiempo. The apostle of a man El apóstol era un hombre, was as the man himself. se le pedía al hombre en sí mismo. What apostle said, ¿Qué decía el apóstol? Jesus said. Lo que decía el apóstol era lo que Jesús decía. Esa era la So, lógica. beyond all doubt, No hay duda. formal church membership La membresía formal en la iglesia has apostolic precedent tiene precedentes apostólicos. and the force of apostolic precept. Y la fuerza del precepto apostólico, la autoridad. And because of this, we must practice formal church membership in our local churches. Y por eso nosotros ahora tenemos que practicar lo mismo, esa membresía formal en nuestras iglesias. Churches without such membership Iglesias que no tienen ese tipo de membresías are transgressing the law of God. están transgrediendo la ley de Dios mismo. Now, let me try to be polite. Voy a tratar de ser bien políticamente correcto, suave. I recognize that in some cases, Reconozco que en algunos casos the lack of formal church membership la falta o la carencia de esa membresía formal is a product of ignorance. es resultado de la ignorancia. It's a sin of ignorance Es un pecado de ignorancia, and not a sin against light. no un pecado como deliberado contra la luz. I also recognize También reconozco that in some cases, que en algunos casos that lack of formal church membership esa carencia de esta membresía formal reflects the influence of a poor tradition lo que hace reflejar la pobre tradición que hay en esa iglesia y and su not influencia, outright rebellion. y no una rebelión deliberada. But these attempts to be polite Pero estos intentos en realidad de ser cortés y suave and not attribute wholesale rebellion to churches without formal membership y no atribuir esta rebelión, ¿cierto?, a estas personas que no tienen membresía, a estas iglesias,
they don't alter the sad consequences of such a defect. Aunque yo estoy siendo cortés o suave, en realidad esto no altera el hecho que eso tiene malas consecuencias para esas I iglesias. fear that the lack of formal church membership Me temo que la falta de esta membresía formal en la iglesia still results in all sorts of violations of biblical churchmanship. trae por consecuencia todo tipo de violaciones a la vida de iglesia que debemos tener en la Which iglesia. degrade the godliness and piety of contemporary Christians. Y lo que hace finalmente es degradar la piedad y esa devoción y consagración del cristiano contemporáneo. And that brings us to Philippians 1:27. Y eso que estamos hablando acá nos lleva a Filipenses 1:27. In Philippians 1:27, En ese verso we have the responsibility of formal church membership. tenemos acá la responsabilidad de la membresía local, la membresía formal de la iglesia. Now, I don't mean by that what I said before. No me refiero aquí a lo mismo que dije delante. I don't mean the responsibility to have a formal church membership. No me refiero a esa responsabilidad de tener una membresía formal, I mean rather the responsibility and privileges sino me refiero a la responsabilidad y privilegios which, being in such a formal church que society, el hecho de vivir en esa forma de sociedad en la iglesia lays upon a Christian. pone sobre nosotros como cristianos. So look again at Philippians 1:27. Mira lo que dice Filipenses 1:27. Only conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ, Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. so that whether I come and see you or remain absent, De modo que ya vaya a verlos o que permanezca ausente, I will hear of you that you are standing firm in one spirit, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, with one mind, striving together for the faith of the gospel. luchando unánimes por la fe del Evangelio. Now, this is a really remarkable passage Este es un pasaje genial, because it underscores the connection porque muestra las conexiones between formal church membership entre la membresía formal and vigorous piety and godliness in this present evil age. y la piedad vigorosa, robusta que tenemos que tener en esta era en And que this vivimos. connection comes out in two ways. Y esta conexión viene en dos maneras. We see here in this verse the crucial call for piety, Vamos a ver el llamado crucial hacia la piedad and then Paul's personal plea for y piety. después la rogativa personal de Pablo por la piedad. First of all, the crucial call for piety. Vamos al llamado crucial hacia la piedad. So here I have reference to the first part of the verse. Aquí me voy a mirar la primera parte del versículo. Only conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio. Now, you can understand this call if you understand the three main words. Vamos a entender este llamado si entendemos las tres palabras claves aquí en este pasaje. The first word is worthy. La primera palabra es compórtense de una manera digna. Digna. The word means suitably or in a manner proper to. Literalmente significa una forma adecuada o apropiada. There is a kind of conduct that suits the gospel, Hay un tipo de conducta que le hace, como que le calza al Evangelio, that fits the gospel, que va de acorde al Evangelio, that's appropriate to the que es gospel. apropiada. It's not conduct worthy of the covenant of works, No es una conducta que sea digna del pacto de obras, but conduct that is worthy of those who live under the covenant of grace. sino digna de aquellos que viven bajo el pacto de gracia. It's not legal perfection, No es una perfección legal, but it is gospel fitness. pero es una vivir adecuadamente al Evangelio. And this is one of Paul's favorite words to describe good Christian conduct. Esta es una de las palabras más favoritas del apóstol Pablo para hablar de la conducta cristiana. Colossians 1:10. Mira Colosenses 1:10. Walk in a manner worthy of the Lord, Anden en una forma digna del Señor, to please him in all respects. para adorar o bendecir, honrar a Dios en todos los aspectos. Ephesians 4:1. Efesios 4:1. I, the prisoner of the Lord, Yo, prisionero en el Señor, implore you to walk in a manner worthy of the calling Les- with which you have been called. les ruego que caminen en una forma digna del llamado al que ustedes han sido llamados. The second word you have to understand here is the word only. La segunda palabra es la primera que dice solamente. Paul begins that way. Comienza con esa palabra. Only. Solamente. The Greek word is monos. La palabra griega es monos. He says, the one thing, Una cosa.
This is the most important thing, Es esa cosa más importante. if not the only thing. Si es que no es la más This is how importante. important this call to godly living in the church is. Eso muestra cuán importante es vivir de esta forma. It's the one thing necessary. Es la cosa necesaria que tenemos que tener nosotros. Or perhaps it's the first thing O necessary. quizás es la primera cosa necesaria que tenemos que tener. Only. Solamente. But the third word La tercera palabra is conduct. es compórtese. Now, this word Esta palabra is fascinating. es realmente fascinante, hermanos. And it connects directly with our theme Y nos conecta directamente con nuestro tema principal. of the importance of church membership La importancia de la membresía en for la a life iglesia of piety. para una vida piadosa. And it's much more specific than the English translation, conduct, suggests. Esta palabra es mucho más profunda y específica que la traducción, tanto en inglés como en español, de conducta o compórtense. I don't know how it's translated in the Spanish It's Bible. like behave. Uh-huh. That has the same Falls problem short. as the Falls English short. Bible. Yes, falls short. Same Queda corta. problem. Queda corta. Because the literal meaning of this word is El significado literal de la palabra compórtense to live as a citizen. significa vivan como un ciudadano. To live as a citizen. Vivir como un ciudadano. This word is related to the word for citizenship. Esta es una palabra que se relaciona a la palabra ciudadanía. It's related to the word for commonwealth. Es esa palabra que tenemos como para la mancomunidad And it points directly y apunta directamente at the fact that Christians are citizens of a certain society. y lo que denota esta palabra es que los cristianos son ciudadanos de una cierta sociedad, de un cierto lugar. Paul says, you there in Philippi, Pablo está diciendo, ustedes allá en Filipos there's an expression of Christ's universal church there. son una expresión de la Iglesia Universal de Cristo en Filipos. You're a citizen of that church. Ustedes son un ciudadano, ciudadanos de una iglesia. Live in a way that's fitting. Vivan en una forma acorde a esa ciudadanía. Conduct yourself Compórtense ustedes in a way that is fitting de una manera digna to the fact that you're a member al hecho de que ustedes son of miembros the church at Philippi, de la iglesia de Filipos, which is an expression of the universal church of pero que Christ. es asimismo una expresión de la iglesia universal del Señor Jesús. So the translation conduct, Así que la traducción de compórtense, or I'm sorry to say, even your translation behave. o esa traducción en inglés, perdón, en español que dice compórtense como de This is conducta, the fact el hecho that this conduct must be in connection with a polity. es que nuestra conducta tiene que estar de acuerdo con esa cosa política. A nation, Una nación, a state, un estado, is the conduct of a good citizen es la conducta de un buen ciudadano, of the church state. pero del estado de la iglesia. One Greek lexicon defines it this way: Un autor lo define de esta manera. function with a sense of obligation Una función con un sentido de obligación in the body politic. en el cuerpo político. And so the question it raises for you is this: Así que la pregunta es, do you function or conduct yourself? ¿tú funcionas o te comportas? Do you live your life ¿Tú vives tu vida with a sense of obligation to the body politic? con un sentido de que estás obligado a responder políticamente a ese lugar al que perteneces? Your local church. ¿Tu iglesia local? You see, you haven't even begun to do that ¿Sabes que has comenzado a hacer eso? if you're not a member of a local No church. puedes hacer eso si no eres miembro de la iglesia. Now, Hendrickson argues that there may be an allusion to Roman citizenship here. Un comentarista, William Hendrickson, argumenta que hay una alusión, en esta palabra, una alusión a Roma. Philippi was actually a Roman colony, Filipos, de hecho, era una colonia del Imperio Romano en ese tiempo. founded by former members of the Roman Legion. Fueron fundadas por miembros formales de las legiones romanas. They knew what Roman citizenship requires. Ellos sí sabían lo que ser ciudadano romano requería. But now Paul says, Pero ahora, ¿qué está diciendo Pablo? do what Christian citizenship requires. Hagan o vivan su conducta sea de unos ciudadanos cristianos del reino de los cielos. Now, Paul follows up this crucial call to Christian citizenship Ahora Pablo sigue, después de decir esto, sigue con lo siguiente, with a personal plea. con una
plegaria personal, un llamado personal de Pablo. Look at the last half of the verse. Mira la última parte del versículo. So that whether I come and see you or remain absent, Sea que vaya a verlos o no esté, I will hear of you that you're standing firm in one spirit, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, with one mind, striving together for the faith of the gospel. luchando unánimes por la fe del Evangelio. Paul embeds his call for their piety Pablo lo que hace es incrustar su llamado para la piedad in their personal relationship with him. en la relación personal que tienen los filipenses con Pablo. And he does this frequently with the churches he planted and the people he evangelized. Lo hace muy frecuentemente, Pablo, con la This is- gente las iglesias que funda. This has created a close Es relationship. porque crearon una relación muy cercana. And he makes himself and his circumstances a further reason for them to live godly lives. Y él hace que esa relación que tiene con ellos también sea una razón extra para que ellos vivan una vida piadosa. It's their relationship with Paul that comes to the forefront here. Es la relación con Pablo la que viene aquí al frente en este pasaje aquí. It's in the context of this personal relationship Así que el contexto de esta relación personal that they are called to piety. forma un contexto para el llamado a la piedad también. And it's in the context of your relationship Y es en el contexto de sus relaciones personales to the other members of this church con los otros miembros de la iglesia, ustedes, that you are called to pursue godliness. que ustedes también son llamados a perseguir la piedad. But perhaps the most remarkable thing about this plea Quizás lo más maravilloso de esta plegaria, este ruego que hace Pablo, is that Paul emphasizes the centrality of standing for the faith of the gospel in a united way in the church. es la centralidad de esta idea. Ustedes tienen que estar unidos para luchar por la fe, unánimes. He combines two qualities here. Lo que hace es combinar dos He cualidades. emphasizes two qualities: Dos cualidades son las que se enfatizan aquí. tenacity Tenacidad, and unanimity. pero también unanimidad. And this is emphasized in a triple emphasis in what he now says. Aquí Pablo dice algo que tiene triple énfasis, tres cosas importantes. There is standing firm in one spirit. Es estar firmes en un espíritu. He does not say standing firm all by yourself. No dice ustedes tienen que resistir solitos. He says standing firm for the gospel in one spirit. Dice luchando unánimes en un espíritu. And then there's the emphasis on doing this with one mind. Y después está el énfasis de hacerlo en una mente, unánimes. And Paul here uses a synonym for spirit. Aquí Pablo usa un concepto que es sinónimo de And espíritu. it's actually the Greek word for soul. Es esa palabra griega para alma. The word soul emphasizes La palabra alma lo que hace es enfatizar, the mutual emotional and relational commitment they have to one another in the church. enfatiza esa relación y ese compromiso emocional que tenemos unos con otros en la iglesia. One spirit, Un espíritu, one soul, pero una alma también. striving together. Unánimes luchando. This word is used only one other time in the New Testament, Esta palabra solo se usa una vez también en el Nuevo Testamento, otra vez más. and the other time is here in Philippians. Y también es en Filipenses. Philippians 4:3. Filipenses 4:3. Go ahead and read it when you Ya. get it. Filipenses 4:3 dice, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en las causas del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. He wants the women there to strive together. Quieren que esas mujeres ahí estén unánimes, luchando. In the previous verse, Y en el versículo anterior, he's just told those two women, dijo a esas dos mujeres named Euodia and Syntyche, los nombres, versículo 2, Evodia y Sintique, to live in harmony in the Lord. que vivan en armonía en Oh, el dear Señor. ladies, how would you feel if Paul wrote your name in one of his epistles? ¿Cómo se sentirían ustedes, mujeres, acá si Pablo pone sus nombres en la epístola? Shar and Natty, Ustedes, por ejemplo, Charlene, live Nati, in unity in the Nati, Lord. vivan ustedes dos en unidad en el Señor, en armonía. Oh, how would it hit you? ¿Cómo te pegaría eso?
So, once more, you see the crucial emphasis Ahí ustedes ven el énfasis crucial on being together de lo que significa estar juntos, and unified in love and harmony. unificados en una armonía amorosa. If godliness is to be successfully pursued. Tiene que ocurrir eso para que la piedad realmente sea una realidad en nosotros. So, piety Piedad is embedded está incrustada in the fellowship of the local church. en la comunidad de la iglesia local. You may even say that Paul's imperative here Podrías decir en realidad que esto es un imperativo de Pablo, sí, really cannot be fulfilled que no puede ser cumplido. outside the society Fuera of the de- local church. Esto no puede ser cumplido fuera de la sociedad de la iglesia local. Piety assumes the unity and fellowship of the local church. Por lo tanto, la piedad asume la unidad, requiere la unidad y el compañerismo en la iglesia local. So let me conclude with several practical applications, Concluyamos entonces con algunas aplicaciones muy prácticas. several deductions from what we've seen Paul saying here. Pueden ser deducciones, dicho de otra manera, de lo que vemos acá. The first one is obvious. Lo primero es muy obvio. True piety is fundamentally relational and interpersonal. La verdadera piedad es fundamentalmente algo relacional e interpersonal. Interpersonal and relational problems Los problemas que son interpersonales y relacionales are spiritual problems. son espirituales. And we've seen this in all sorts of ways throughout our study of Philippians. Y hemos visto esto en realidad en todo lo que estudiamos de Filipenses. Paul calls them to function with a sense of obligation to the body politic. Pablo está diciendo, ustedes tienen que vivir esto, buscar la piedad con ese sentido de deber político a su ciudadanía celestial. Then we learn Entonces después aprendimos that individualistic, que esta perspectiva individualista, hermit-like esta piety cosa como media ermitaña, is profoundly unbiblical. no es bíblica. La piedad ermitaña no existe. There has been this tendency throughout Christian history. Hay una tendencia incluso en la historia de la iglesia. I can be holy. I can live a holy life. I can please God. Yo puedo ser santo, yo puedo honrar a Dios solito, If I can just get away from people. solamente si en realidad estoy lejos de la gente. What a misguided way of thinking. ¿Qué forma tan desviada de pensar? No. The Stylites, you ever heard of them? ¿Han oído hablar del Stylites? They would live for years on top of a high pillar Stylites, una comunidad que vivan allá en las montañas. so they wouldn't have to deal with other people. Están ermitañas y no tienen que lidiar con la gente. So they could live a holy life to God. Así que pueden vivir una vida santa delante de Dios, supuestamente. So wrong. Muy equivocados. It's not living for years by ourselves in a lonely cabin in the desert. No puedes vivir por ti mismo todos estos años solo en el desierto. It's not living in a shack on a mountaintop No es vivir así como una cabañita ahí en la montaña. that promotes piety and godliness. No es esa vida ascética como se dice que promueve la piedad, no. And then to be truly godly, Entonces, tercera conclusión, aplicación, ser verdaderamente piadoso. actually pious, Literalmente la palabra piadoso. one must find a way to live with one spirit and soul with other Christians. Uno debe encontrar una forma de vivir en un solo espíritu y alma con otros cristianos. You've got to do this in your family. Tú tienes que hacer esto en tu familia, por ejemplo. You've got to do this in the church. Tienes que hacer esto en la iglesia también. No matter how difficult the relations seem, No importa cuán difícil sea o parezca la relación. your godliness depends on dealing with your relational issues Tu piedad depende, hermano, de tus asuntos relacionales. in the family and the church. En tu familia y en la iglesia. Your relationship with Christ Tu relación con Cristo cannot be segregated from your relationship with the church. no se puede segregar, hermanos, de tu relación con la iglesia. And then formal church membership La membresía formal de la iglesia, otra aplicación, is then a crucial ingredient es un ingrediente crucial and driver toward true piety. y es algo que te conducente a la piedad. If you're not in a true church, Si no estás en una iglesia verdadera, let me say kindly, déjame decirte muy amablemente, you are compromising your own piety and godliness. estás comprometiendo tu propia piedad. And so perhaps doing whatever you have to do Así que quizás hacer lo que tú sea que tengas que hacer, to be part of a true church pero sé parte de una iglesia de verdad, is a much higher priority than you have thought.
Esa es una prioridad mucho más alta de lo que quizás alguna vez has pensado. Es muy importante. Here's my advice. Este es mi consejo. Humble yourself Humilde tú and join up. y dale. Church unity, we also learn, Otra aplicación, la unidad de la iglesia is a lot more important es mucho más importante than your crotchets and convictions about many things. que tus convicciones e incluso tus propios caprichos acerca de muchas cosas. Yes, there are doctrines that ought to divide, Sí, hay doctrinas que podrían dividir, but in today's world and church, pero en este mundo hoy en día y en la iglesia, the divisions which too often take place over idiosyncratic crotchets and personal convictions. muchas veces hoy en día hay que reconocer que las divisiones en la iglesia se dan por cuestiones caprichosas, en verdad, sin importancia, That fall far short que quedan muy cortas, of primary or even secondary doctrinal que teaching. están muy lejos a veces de las cuestiones primarias e incluso secundarias de las doctrinas bíblicas. Don't disturb the unity of the church with your crotchets. No disturbes la unidad de la iglesia con tus caprichos, hermano. Function in a way Funciona en una manera, with a sense of obligation con un sentido de obligación, to the body politic, con a esa política to the local church. de la iglesia local, a tu ciudadanía. Well, my country En mi país and the people who founded it y la gente que fundó mi país were prided themselves on fueron muy orgullosos, ¿no? being rugged individualists. Fueron pero muy individualistas. There's something about the American mentality Hay algo en esa mentalidad de los estadounidenses, that norteamericanos, is completely contrary to biblical que godliness. es completamente contrario a la Rugged piedad. individualism Muy individualista, is contrary to spiritual godliness. ser así es completamente contrario a la piedad bíblica, hermano. True Christianity is interpersonal La- and relational El cristianismo es interpersonal y relacional, because the God of Christianity is interpersonal and relational. porque el Dios de los cristianos es así. To worship the Father, Son, and Holy Spirit Adorar al Padre, Hijo y Espíritu is to enter a relationship with the triune God. es entrar en una relación con ese Dios trino. Is to come into a relationship with the Son as the bride that He has died for. Es entrar en una relación con este Cristo que murió por su esposa, su And the novia. salvation which He has purchased, La salvación que ha comprado when it is applied, es aplicada, begins with a personal relationship to God the Son. pero requiere una relación personal con Dios el Hijo. This is what John 17:3 means Eso es lo que significa Juan 17:3, when it says that eternal life is knowing Jesus Christ. donde Jesús dice, la vida eterna es esta, que conozcan a Jesús. Not simply knowing about Him, No solo saber acerca de Él, but entering a personal relationship with Him. sino entrar en una relación personal con Él. Eternal life Vida eterna consists consiste in a personal en una relationship relación personal with Jesus Christ. con Jesucristo. Do you have a personal relationship ¿La tienes? with Jesus Christ? ¿Tienes esa relación con Cristo? If you do, Si tú la tienes, then you will want a personal relationship with His people. entonces quieres una relación personal con su pueblo.